Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Creo que una de las cosas más interesantes y quizás sorprendentes que hemos encontrado en nuestro estudio de los profetas menores, Oseas, Amós, Jonás y ahora Joel, es que Dios instigará, Él ordenará que ocurran desastres. No solo sobre aquellos que hacen cosas malvadas y que no lo reconocen como su Dios, sino también contra aquellos que actúan malvadamente, aunque sí lo conocen y lo reconocen. Me doy cuenta plenamente de que eso va en contra de la teología cristiana, sobre todo en la era moderna, que asume que Dios ha cambiado y ahora solo ofrece misericordia. Nunca castigo o desastre a quienes invocan su nombre, independientemente de su comportamiento malvado. Sin embargo, claramente en la Biblia, el criterio para que Dios decida enviar calamidad sobre los suyos es la obediencia versus la desobediencia a sus leyes y mandamientos. Y como lo explican estos 4 libros de profecía, y otros libros bíblicos también, la obediencia que Dios exige de sus adoradores se basa en su único código moral escrito, también conocido como la ley de Moisés. Esta dinámica nunca ha cambiado. Y la noción incorrecta de que este principio ya no es aplicable a los seguidores de Cristo especialmente, es la razón principal por la que me preocupa tanto el mundo occidental y sobre todo mi propia nación, Estados Unidos, ya que hemos ido más allá de la mera desobediencia hacia un absoluto desafío contra Dios. Ya no solo se trata de hacer el mal, sino que éste se glorifica. Y a menudo se dice que cumple con las nociones de amor y misericordia. Mi consejo para todos nosotros es que nos preparemos. Debemos prepararnos, y les insto a que se preparen espiritualmente ahora, y también a que se preparen física y tangiblemente ahora, como lo harían para la venida de un huracán, una guerra o algún otro desastre grave, porque en nuestro mundo acelerado los desastres ocurren y se propagan a la velocidad del rayo. Las cosas pasan tan rápido que si llegan y no estás preparado, es demasiado tarde. Refuercen sus suministros de emergencia, preparen sus despensas, aparten algo de dinero y recursos en un lugar de fácil acceso. No lo hagan por miedo y pánico. Háganlo con sabiduría. Háganlo de antemano. Dios nos dio su palabra para que la aprendiéramos y la pusiéramos en práctica en nuestras vidas. Él nos ha dicho lo que va a pasar. ¿Lo creen así? Como creyentes y estudiantes de la palabra de Dios, sabemos de antemano lo que viene, incluso si no podemos determinar con precisión cuándo o cómo. Y sabemos que no vamos a escapar de ello, así como no escapó el grupo de justos del antiguo Israel que también lo tuvo que soportar. Cuando se trata del juicio nacional, todos sufren juntos. Y lo que hemos estado leyendo en Oseas, Amós, Jonás y Joel es sobre el juicio nacional o colectivo, no individual. La buena noticia es que a los que acataron las advertencias de los profetas de Dios en la antigüedad,
Les fue mucho mejor que a aquellos que simplemente lo ignoraron. Estaban mucho mejor preparados para lo que venía, por lo que sufrieron mucho menos. Atravesaron mejor esos tiempos difíciles. Lo mismo se aplica para nosotros. En nuestra lección anterior, llegamos hasta Joel capítulo 1, verso 5. Cuando Dios les dijo a los borrachos que lloraran, porque pronto el vino que tanto querían no estaría disponible para ellos. Así de grave es la calamidad que está a punto de comenzar. ¿Por qué se les habla a los borrachos? La razón principal es que ellos son el epítome de la irresponsabilidad y la ambivalencia con todo lo que sucede a su alrededor. Por tanto, se les considera representantes del pueblo de Judá y de Jerusalén en general. Al menos por cómo Dios los ve a ellos. Se han alejado tanto de la verdad de la Torá y de las Escrituras, y han sucumbido a la tentación en los caminos de sus vecinos paganos y a las tontas doctrinas de sus líderes religiosos, que ignoran su precaria condición. Piensan que están viviendo como Jehove quiere que vivan, que están haciendo lo que Él les ordena. Así que están bendecidos y protegidos. Pero lo que se niegan a escuchar de los profetas es que han cambiado la verdad divina por una mentira. Y están a punto de pagar un precio horrible e inesperado por ello. Los profetas les han estado advirtiendo durante décadas que esto está pasando, pero sus líderes y el pueblo han ignorado esas advertencias y han seguido comportándose como lo venían haciendo. Así que el que tenga oídos que oiga. Volvamos a leer el capítulo 1 de Joel. Saquen sus Biblias y vamos a releer todo el capítulo 1 de Joel. Es un capítulo bastante corto. La palabra de Adonai que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, líderes. Escuchen todos los que viven en la tierra. ¿Ha ocurrido algo como esto en sus días o en los días de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos, y que ellos se lo cuenten a los suyos, y que ellos se lo cuenten a la próxima generación. Lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón lo comió el revoltón. Despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los que beben vino, porque el jugo de la uva será retenido de su boca. Porque una nación poderosa e innumerable ha invadido mi tierra. Sus dientes son dientes de león, sus colmillos son los de una leona. Asoló mis viñas y dejó en astillas mis higueras. Las desnudó, las descortezó y dejó sus ramas blancas. Lamentate como una virgen vestida de cilicio por el esposo de su juventud. Desapareció la ofrenda de grano y la libación de la casa de Adonai. Los Kohanim, los sacerdotes, están de duelo, esos que sirven a Adonai. Los campos están arruinados, la tierra está de luto, porque el grano está arruinado, el vino nuevo se secó, y el aceite de oliva se perdió. Desesperen labradores, giman viñadores, porque el trigo y la cebada, la cosecha de los campos se ha perdido. Las vides se secaron, las higueras marchitaron, también el granado, la palmera datilera y el manzano. Todos los árboles en los campos se secaron, y la alegría de la gente se extinguió. Kohanim, sacerdotes, vístanse de cilicio y lloren. Giman ustedes que sirven en el altar. Vengan, duerman en cilicio toda la noche, ustedes que sirven a mi Dios. Porque la ofrenda de grano y la libación están quitadas de la casa de su Dios. Proclamen un ayuno santo,
convoquen una asamblea solemne, reúnan a los líderes y a todos los que viven en la tierra en la casa de Adonai tu Dios, y clamen a Adonai. ¡Oh no! ¡Ay del día! El día de Adonai está sobre nosotros. Vendrá como destrucción por Shaddai. El alimento es arrebatado delante de nuestros ojos, también la alegría y la felicidad de la casa de nuestro Dios. El grano de semilla se pudre en sus surcos. Los graneros están desolados, los alfolíes destruidos, porque el grano se secó. ¿Cómo gimen los animales? Los rebaños de ganado están perplejos, porque no tienen pasto. Los rebaños de ovejas también sufren el castigo. Adonai, clamo a ti, porque el fuego consumió los pastos del desierto, y la llama abrazó todos los árboles del campo. Incluso los animales salvajes vienen a ti, jadeando, porque los cauces de los ríos se secaron y el fuego consumió los pastos del desierto. Comenzando en el verso 5, podemos ver que a ciertos segmentos de la sociedad israelita se les dice lo que les va a pasar. Y empiezan por los borrachos, luego pasa al pueblo en general, luego a los agricultores y finalmente a los sacerdotes. Y al igual que con los borrachos, la intención del llamado es que todo Judá salga de su estupor y se vuelva sobrio, pero también que se prepare. Luego las palabras del verso 6 son un poco problemáticas y pueden ser confusas. Después de que los versículos iniciales hablan de una invasión de langostas, el verso 6 comienza diciendo, «Porque una nación poderosa e innumerable ha invadido mi tierra». Y muchos académicos bíblicos concluyen a partir de esas palabras que la descripción de las langostas solo es una metáfora de una nación que va a invadir y arrasar Judá. Otros eruditos dicen que la palabra nación significa o se refiere a la langosta. Es decir, el término nación se usa en sentido figurado para este enjambre de saltamontes. Lo que pasa es que Joel está utilizando la conocida técnica literaria del símil para transmitir una idea. ¿Qué es un símil? Es una figura retórica que compara directamente dos cosas diferentes que tienen atributos similares. Un ejemplo sencillo de un símil podría ser: él era grande como una casa. Él no es una casa. Pero como una casa por naturaleza tiene un tamaño grande en comparación con el tamaño de un ser humano, entonces la idea es que cierto hombre es excepcionalmente grande. Todos entendemos eso. Un enjambre de langostas no es una nación, pero así como una nación funciona bajo el mando de un comandante general, esas langostas también lo hacían, y su comandante es Dios. El símil se lleva aún más lejos cuando se dice que esta nación de langostas tiene dientes como de león. Ni la langosta ni las naciones tienen dientes de león, pero el punto de comparación es obvio. El león era quizás el depredador más temido de esa era bíblica en particular, y representa una criatura feroz que devora sin remordimientos a su indefensa presa. Esta comparación que se usó para transmitir algo de un gran impacto es bastante común en la Biblia, y la encontramos en Job, Jeremías, Proverbios, en los Salmos. Así que esta es una invasión de saltamontes voraces, no del ejército de una nación enemiga. Ahora bien, es interesante notar que la redacción habla de Judá como mi tierra. ¿Este es Joel hablando o es Jehove? Dado que todo este pasaje es un oráculo de Dios, solo puede ser el Señor hablando. Y como lo he hablado en las enseñanzas sobre la Torá, el término la tierra, es decir, Canaán, la tierra santa, pertenece al Señor.
es su tierra. Israel debía considerar su residencia en esta tierra como un contrato de arrendamiento condicional a largo plazo. Ellos eran los inquilinos y Dios era el propietario. Israel nunca debía verse a sí misma como dueña de la propiedad, del modo en que lo vemos hoy en el mundo occidental, por lo que de hecho podemos poseer un título exclusivo de un territorio a perpetuidad. Este tal vez fue el propósito principal de la ley del jubileo, porque eso requería que las personas que adquirían tierras dentro de la Tierra Santa, de otra persona, por un precio, las devolvieran en el jubileo de 50 años. Se ha destacado este tema de la tenencia frente a la propiedad. Por tanto, cuando Dios dispuso que Israel fuera exiliado, eso se puede comparar mejor con el desalojo de un inquilino malvado, por no cumplir con los términos de su contrato de arrendamiento. El verso 7 retrata los dientes de la langosta en acción. Ellos diezman las plantas productoras de fruto en Judá. Y de nuevo, fíjense que dice mis viñas, mis higueras. Estas plantas pertenecen a Dios, no a los residentes de Judá. Jehove lo que está es dando permiso a su pueblo para que use los productos que provienen de las plantas y el suelo que Él creó, regados por lluvias que Él les dio. Es por eso que algunos de estos productos deben ser devueltos a Él como pago en la forma de ofrendas, de las primicias y otras ofrendas de sacrificio que requieren que una parte de los cultivos se entregue a los sacerdotes. Los árboles y las vides son descortezados por las langostas y luego se dejan morir. La intención de esto es comunicar que no solo el suministro inmediato de alimentos de Judá desapareció repentinamente, sino que también el daño es duradero. Causará escasez extrema y hambre durante al menos un par de años. El verso 8 muestra un ejemplo de la intensa desesperación que causaría este singular ataque de langostas sobre Judá. Y se emplea un término que dice que es como el de una virgen que ha perdido a su marido. Quiero explicar eso porque a primera vista eso tiene poco sentido. Es decir, una mujer casada ya no es virgen, ¿cierto? Para decirlo de otra manera, ¿cómo se puede decir que una virgen o betulá en hebreo también tiene un esposo? Bueno, así es como funcionaba esto. Según el protocolo normal de matrimonio hebreo bíblico, una joven doncella virgen primero es prometida a un hombre. En este primer paso, el futuro esposo va y le pide al padre que le dé a su hija como esposa. Si el padre y el futuro esposo llegan a un acuerdo, se paga el precio de la novia y ahora la joven está prometida. Esta promesa de matrimonio no es equivalente a la idea que tenemos hoy en día de compromiso. La promesa de matrimonio era un compromiso mucho más fuerte. Hecha la promesa, a menudo se escribía un documento de matrimonio. Técnicamente, los dos aún no están casados. De hecho, la joven, aunque legalmente está comprometida, legalmente prometida a este hombre, seguirá viviendo en casa con su padre. Sin embargo, cada aspecto, y esto es clave, cada aspecto de las leyes matrimoniales hebreas se aplican a la relación. Si la joven se involucrara íntimamente con otro hombre, después de ser prometida en matrimonio, eso equivalía al delito de adulterio, con todas las penalidades asociadas a ello.
Esencialmente, aunque la joven aún no está casada, el hombre la ha adquirido legalmente. Y en la jerga de esa época, incluso podían llamarse en ese momento marido y mujer. Por lo general, después de un tiempo mínimo de unos 30 días, la joven era liberada por su padre para que fuera a vivir con su esposo. A veces se hacía una ceremonia familiar. Esto realmente se daba más en los tiempos cercanos a la era del Nuevo Testamento. Pero la mayoría de las veces era un acto más elaborado que la simple entrega de la joven por parte de su padre a la casa de su nuevo esposo. Se esperaba que la consumación del matrimonio ocurriera de inmediato, y era ese acto el que servía como transferencia formal de autoridad sobre la joven del padre al esposo. Ahora estaban legalmente casados en todos los aspectos. Entonces, la situación que se ilustra en Joel es la de una joven prometida que todavía vivía con su padre y aún no ha sido transferida a su esposo. Todavía tiene que consumar su matrimonio y comenzar su vida como esposa legal y luego hacer lo más importante que una mujer hebrea podía hacer: tener hijos. Por tanto, cualquier israelita antiguo que leyera el libro de Joel entendería que no había decepción más grande y amarga en la vida de una mujer hebrea que lo que se describe aquí: que el marido muriera durante el período de la promesa de matrimonio. Otro ejemplo bíblico bien conocido de este tipo de dolor inigualable está en la historia de Jefté, quien, al hacer un voto imprudente a Dios, prometió sacrificar al que primero saliera de su casa a recibirlo si regresaba de la guerra victorioso. Y quien primero salió resultó ser su única hija, que estaba soltera. El final de la historia explica que a ella se le concedió un tiempo para llorar el cumplimiento del voto. La tragedia era que ella aún no había tenido la oportunidad de cumplir su papel de mujer al convertirse en esposa y madre. La historia despierta una emoción tan intensa en las mujeres israelitas que su triste historia sigue contándose hasta el día de hoy. Hay un midrash llamado Abba Yamim, que significa los 4 días, que tiene el fin de conmemorar este trágico evento. Y desde entonces, cada año, en el mes de Tevet, en el día en que, según el judaísmo, Jefté cumplió su voto, el agua se convertiría en sangre y las hijas de Israel lloraban durante 4 días por la hija de Jefté. El recuerdo ceremonial, para quienes se interesen por este tipo de cosas, se conserva en los apéndices del libro llamado Mahzor Vitri. La parte que habla de que la Virgen se vista de cilicio es simplemente la mención de una tradición de luto en la que uno se quita la ropa normal y se pone una prenda de tejido grueso, generalmente hecha de pelo de cabra, la cual es pesada, áspera, maloliente, fea, bastante desagradable. En el verso 9, el enfoque cambia al sacerdocio y al templo, y la ofrenda de grano o minjá y la libación o nesej, que siempre consistía en vino, ya no se podrían ofrecer en el altar del templo porque las langostas habían destruido los campos y las vides. Había varios tipos de categorías de ofrendas de sacrificio, y casi todos los tipos incluían una minjá y una nesej, es decir, un sacrificio legal no se podría realizar sin la inclusión de estos 2 elementos. Por tanto, esto describe una circunstancia en la que no podrían hacerse sacrificios al altar de ningún tipo. Entonces, para el pueblo de Israel esto fue devastador. Y para los sacerdotes fue aún peor.
Los sacerdotes no solo tenían el deber y el prestigio de realizar sacrificios regulares, incluso diarios, al altar, que eran muy importantes, sino que también la mayor parte del suministro de alimentos para su familia venía de estas ofrendas. Así que los sacerdotes tienen muchas razones para lamentarse. Es interesante que en este versículo se mencionan dos categorías de trabajadores del templo, ambos muy afectados por las pérdidas causadas por las langostas. El primero, los sacerdotes. El segundo, generalmente se traduce al español como ministros o servidores, sharat en hebreo. Y así como los sacerdotes son necesariamente levitas, también lo son los sharat. Es solo que los sacerdotes cumplen una función diferente y más elevada que los sharat. Estos ministros o servidores participan en otros aspectos del ministerio alrededor del templo, como el mantenimiento de los terrenos y la infraestructura, mientras que los sacerdotes participan directamente en el ritual y las actividades del templo, incluidos los sacrificios. Por supuesto que el resultado de todo esto sobre el templo es que si los sacerdotes no pueden hacer su trabajo en el nombre del pueblo, es porque las langostas han destruido las ofrendas necesarias. El efecto es que las personas no pueden ser libradas de sus pecados, no pueden completar una ofrenda de votos, no pueden celebrar las fiestas bíblicas y demás. No es muy diferente de lo que iban a experimentar algunos años después cuando serían conquistados y llevados a Babilonia. Entonces, este asunto de la plaga de langostas con una severidad nunca vista tiene un efecto espiritual tan grande como su efecto físico sobre todos los israelitas de Judá. Moisés dice lo siguiente en Deuteronomio capítulo 28. Una nación que no conoces comerá el fruto de tu tierra y tu trabajo. Sí, estarás continuamente oprimido y quebrantado hasta que te vuelvas loco por lo que verán tus ojos. Luego, un poco más abajo en el mismo capítulo 28, dice, los insectos heredarán todos tus árboles y los frutos de tu tierra. Y un poco más abajo dice, devorarán las crías de tu ganado, el fruto de tu suelo, hasta que seas destruido. No te dejarán grano, ni vino, ni aceite de oliva, ni tu ganado joven, ni las crías de tus ovejas, hasta que te hayan hecho perecer. El tema es que eso que le iba a suceder a Judá es exactamente lo que prescribe la ley de Moisés como maldiciones si el pueblo se rebelaba y no obedecía a Dios. Ahora escuchen, Dios no solo permitirá que estas cosas sucedan, Él hará que pasen estas cosas. Él ordenará que sucedan estas cosas. Verán, lo que debemos notar sobre el verso 10 es que el mecanismo de la maldición y por tanto de la plaga de langostas, o de lo que hasta este punto es la plaga de langostas, ahora parece cambiar a otra cosa. Porque Dios dice que el suelo está afligido, el vino nuevo se ha secado. Esto significa literalmente las uvas que aún están en la vid. El aceite de oliva está arruinado, es decir, la calidad y el producto es terrible. Esto debe estarse refiriendo a una sequía que vendrá posterior a las langostas. Es decir, es un golpe por partida doble. Aunque la palabra sequía no se encuentra aquí, está implícita. Los agricultores y los productores de vino deben lamentarse por esta doble catástrofe, como se afirma en el verso 11. En general, podemos etiquetar estas ocupaciones como las que tenía la gente común, tal vez incluso los campesinos. Estos son los que trabajan en el campo. No son necesariamente los propietarios de los campos. La primera palabra del verso 11 es Yabesh y se ha traducido de varias maneras diferentes como avergonzarse, desesperarse, confundirse y de otras maneras más. Sin embargo, literalmente esta palabra significa marchitarse o secarse. Tal vez antes los traductores de la Biblia no sintieron que la palabra marchitarse encajara bien,
por lo que eligieron esas otras palabras que acabo de decirles, que es lo que quizás vas a encontrar en tu Biblia. En realidad, en mi opinión, marchitarse o secarse encaja bastante bien en esta situación. Es una especie de juego de palabras que va mejor que la vergüenza o la desesperación, ya que fue la sequía la que hizo que los campos y las vides se marchitaran y secaran. Suponiendo que la causa de todo eso fue la sequía, yo estoy bastante seguro de que lo fue. Ahora haré una pausa para recordarles que Joel está describiendo algo que ya sucedió. Y en lugar de permitir que la gente piense cuán desafortunados han sido, les está informando que Dios les hizo esto intencionalmente. Es un castigo por su rebelión. Una rebelión que ni siquiera creían que estaban cometiendo, o que lo que estaban haciendo no era un pecado tan grave, o que como eran el pueblo elegido de Dios, Él los amaba demasiado como para derramar su ira sobre ellos. Así que el verso 12 continúa diciendo que las vides se secan, y aquí vuelve a usarse esa palabra hebrea que es traducida como marchitarse o secarse, yabesh. Y por lo general se traduce de esa manera. Así que vemos la conexión con la palabra inicial del verso 11, que es dirigida a los agricultores y a los viticultores como marchitamiento. Es un juego de palabras, es lo que está pasando aquí. En el verso 13, el mensaje se dirige nuevamente a los sacerdotes y los ministros del templo. Se les ordena específicamente que se quiten sus vestiduras sacerdotales y ministeriales y se vistan de cilicio. Ellos también deben acompañar a los demás en el duelo y el lamento, debido a su incapacidad para cumplir con sus deberes en beneficio del pueblo. Esto marca el final de su comunión privilegiada con Jehová, al menos por un tiempo, hasta que la tierra vuelva a producir lo que se necesita para los sacrificios. Es muy importante entender el principio de Dios que se está gestando aquí. El solo hecho de lamentarse, hacer rituales de lamentación e incluso arrepentirse sinceramente, no es lo que traerá el favor de Jehová. De lo que debemos depender es de la esperanza en la asombrosa gracia de Dios, de su misericordia infinita, que no se gana ni es merecida, sino que es otorgada por compasión, según su determinación divina. Antes de que cruzaran cierto límite cósmico de maldad, antes de que Dios dijera «no más», había muchas cosas en sus manos. Si le hubieran hecho caso a los profetas anteriores y se hubieran arrepentido y cambiado su mal comportamiento, nada de esto hubiera sucedido. Pero ahora que ha sucedido, el asunto ya no está en sus manos. Luego se le dice a los sacerdotes que programaran un día de ayuno para la nación, para que todos, desde los niveles más bajos hasta los más altos, se reunieran y asumieran juntos la responsabilidad de lo que habían hecho. Y para que corporativamente, como una nación de pecadores, clamaran en unidad a Dios. Y así como el cilicio es una negación de sí mismo, también lo es el ayuno. Y Dios está exigiendo la negación de sí mismo en esta situación, sin duda como una muestra de sinceridad, pero también como una aflicción de incomodidad. Se les manda a los sacerdotes a hacer arreglos para ese día de ayuno porque ellos representan a los líderes espirituales de Israel. Volvamos a leer este versículo. El versículo 14 de Joel 1. Proclamen un ayuno santo, convoquen una asamblea solemne, reúnan a los líderes y a todos los que viven en la tierra en la casa de Adonai, tu Dios, y clamen a Adonai. Bien, dado que mi objetivo es presentarles regularmente las palabras hebreas bíblicas
para ayudarles en su estudio bíblico, reinsertemos unas palabras del hebreo original y veamos ese versículo nuevamente. Dice, Kadash, un ayuno. Convoquen una atzara. Reúnan a los líderes y a todos los que viven en la tierra en la casa de Jehove, tu Elohim, y clamen a Jehove. Kadash, por definición, significa dedicar algo santo, no algo ordinario o común. Y atzara significa una asamblea solemne, sobria, lo opuesto a una asamblea alegre. Y la casa de Jehove se refiere al templo en Jerusalén. Observen que el nombre de Dios se emplea una vez más. Y no se llama Dios, sino Elohim, que más bien significa ser divino. Me parece muy interesante que se use aquí el nombre de Jehove. De hecho, se usa 2 veces. Cuando algo aparece 2 veces en un pasaje, es para hacer un llamado especial de atención. Y mi opinión personal sobre la necesidad de ese llamado de atención especial es que, al igual que estaba sucediendo con Efraín, el reino de Israel en el norte, las prácticas y tradiciones religiosas del reino de Judá también se habían corrompido a tal grado con el paganismo y las falsas doctrinas que era importante tener claro cuál Dios estaba exigiendo esta asamblea solemne. ¿En qué templo debía reunirse Judá? ¿A qué Dios debían clamar? Como ilustración, reflexionen por un momento dónde estamos parados nosotros. Aquí, en el mundo occidental. En el aspecto espiritual, en el siglo XXI. Hace apenas 1 o 2 generaciones, si nuestro líder nacional llamara a una asamblea solemne para clamar a Dios, todos sabrían a qué y a quién se refería. Incluso los ateos lo sabrían. Y habría una masiva demostración popular. Hoy en día, la mención de cualquier fe y cualquier Dios es en gran parte sospechosa, y tal creencia es vista usualmente como ignorante y primitiva, o hasta peligrosa para la nación. Entonces, un líder nacional probablemente tendría que especificar de qué Dios está hablando, lo que significa que ningún líder nacional moderno, incluso frente a la peor crisis que la nación haya conocido, abogaría por tal asamblea debido a las sensibilidades sociales y políticas involucradas. Yo me temo que eso significa que ya hemos pasado nuestro punto de no retorno. Ya estamos más allá de eso, y ha pasado de manera muy desapercibida. Es demasiado tarde. Si una nación pecaminosa e inmoral en declive, incluso entonces, no puede unirse ni siquiera por una catástrofe que afecte a todos, como la del COVID, para suplicar al Dios del cielo en busca de ayuda y misericordia, entonces Jehove, que según yo lo veo, fue quien envió este desastre como un juicio sobre nosotros, no tiene motivos para mostrar misericordia de esta nación. La Biblia nos dice claramente que el Señor puede llegar a un punto, y así ha sido en el pasado, en el que incluso el arrepentimiento ya no será suficiente para que Él se ablande, ya que las ofensas contra Él se han acumulado a tal grado que la justicia exige que la gente sea tratada con severidad. Es decir, yo quisiera saber con certeza si es ahí donde estamos. Pero todo lo que yo o cualquiera de nosotros tenemos como información es el registro escrito que Dios nos dio. Y lo que acabo de decirles
Lo que acabo de afirmar, de manera acertada y honesta, describe lo que el registro escrito nos dice sobre él. Nos dice cómo responde en tales circunstancias, aunque ciertamente es desagradable escucharlo. Él responde en tales circunstancias como siempre lo ha hecho. Israel se negaba a creer o aceptar que su propio Dios pasará de ser benefactor a enemigo. Pero sucedió. El resultado fue catastrófico, pero completamente merecido. El versículo 15 es un grito de terror extremo. Es el momento en que una catástrofe extraordinaria golpea. El ataque de la langosta, entonces, es el asunto. Es una señal de un evento futuro o un presagio del mismo. La invasión de langostas y sus secuelas solo eran un aviso, que ya de por sí era horrible, un presagio de algo terrible. Y aquí tenemos este famoso anuncio del Día del Señor. ¿Quién no ha oído hablar sobre el Día del Señor? Lo primero que hay que entender sobre ese término es que en hebreo no es el Día del Señor, es el Día de Jehove. Nos hemos dejado llevar demasiado por la implicación, francamente, para pensar que es el día de Jesús o el día del Mesías. Y esto sucedió porque en el cristianismo, el Señor dejó de ser Jehove el Padre y se transformó en Jesús el Hijo. Aquí es explícito que es el día de Jehove. Siempre. Y eso es lo que significa cada vez que aparece en la Biblia. ¡Oh, no! ¡Oh, ay de ese día! ¡Oh, ay del día! Esas son diferentes formas en que este versículo se traduce al español, pero deben tomarse literalmente. Esto es ominoso. No es un día alegre. Es un día de luto y pena, de dolor y lágrimas. No es un día feliz o de emoción feliz, ni el cumplimiento de una expectativa maravillosa. Este término aparece 11 veces fuera del libro de Joel, y todas las veces se refiere a un oráculo de oscuridad y opresión contra Israel. Pero también se usa con el mismo propósito contra las naciones gentiles del mundo. Quiero decir esto de nuevo. El día de Jehove, bíblicamente, no es nada que nadie deba querer o esperar con anhelo, u orar para que venga. Cielos, en lugar de eso, deberíamos orar por lo que vemos aquí en Joel, orar por misericordia. El día de Jehove habla de un juicio nacional, y por supuesto, eso se filtra a los individuos, ya que una nación no es más que un gran grupo de individuos. Quiero ser claro sobre algo. La ira y la justicia de Dios se administran en dos esferas diferentes. La primera esfera es el individuo. La segunda esfera es la esfera nacional o colectiva. Cuando Yeshua estuvo aquí en su primera visita, todo se trataba de justicia individual. Él no se enfocó en la justicia nacional o colectiva. Dicho de otro modo, nuestra salvación a través de Cristo es uno por uno. No tiene nada que ver con la justicia nacional. De hecho,
nuestra salvación se trata principalmente de nuestra condición espiritual. Tiene mucho menos que ver con nuestra condición física o nuestras circunstancias actuales como seres humanos que viven en el planeta Tierra. En cuanto a lo corporativo o a nivel nacional, nuestra liberación o desaparición ocurre de acuerdo con el grupo, con la nación a la que pertenecemos, independientemente de nuestro estado espiritual individual, ya que todos sufriremos la misma experiencia, sea que se trate de bendición o maldición como nación. El día de Yehove es una experiencia corporativa, es la experiencia nacional de una maldición. Entonces, todos los que están vivos y presentes y formen parte de ese grupo sufrirán los efectos físicos y tangibles de la ira de Dios. Esos son ustedes y también yo. No nos libraremos de eso. Ciertamente, debemos orar por el regreso del Mesías Yeshua. Pero por favor, nunca oren para que llegue el día de Yehove, aunque eso sucederá. En el pensamiento hebreo, el término día, como el día de Yehove, día, que es Yom en hebreo, puede significar varias cosas diferentes. Día puede significar un ciclo de 24 horas, cuando el sol aún es visible antes de que oscurezca. Puede significar solo un periodo de 24 horas, puede significar un periodo de tiempo indefinido, pero ese periodo se refiere a algo identificable, tal vez incluso un evento nombrado. O puede incluso ser un término casi paralelo a la palabra generación, dependiendo del contexto. Cuando se usa de esa manera, puede indicar toda una era. Aquí en Joel, el día del Señor significa un evento identificable, pero corresponde a un periodo de tiempo indefinido. El día de Yehove no es un solo periodo de 24 horas que podamos marcar en nuestros calendarios, como por ejemplo el día de la independencia o el día de Pentecostés, Shavuot. El día de Yehove se llama así porque es Yehove quien lo causa. Es Yehove quien lo manda. Casi siempre, el día de Yehove involucrará cosas completamente naturales como el ataque de langostas, una sequía, incluso el ataque de una nación agresiva con un liderazgo ambicioso. Lo que califica a estos como un día de Yehove no es el medio físico por el que sucede, sino más bien bajo el control de quién sucede esto. ¿Y con qué propósito final? Dios está en control. Él pone las cosas en marcha y las utiliza para lograr un determinado propósito final. Pero igual se trata de usar su ira como catalizador para que ocurra. La realidad en el tiempo de Joel era que Israel sabía sobre el día de Yehove. Ellos lo sabían, pero estaban convencidos erróneamente de que eso estaba reservado solo para las naciones gentiles y nunca para ellos. Y esto a pesar de lo que enseñaban las Escrituras, sobre todo a pesar de las advertencias de los profetas. El constante enemigo de Israel eran ellos mismos y sus propias inclinaciones al mal. El crimen constante que cometían era la idolatría. Pero no la idolatría en el sentido que solemos pensar en ella. Sí, a veces algunos israelitas mantenían y adoraban ídolos, pero el mayor problema era que cometían una idolatría nacional e individual al rehacer a Dios a su propia imagen. Preferían usar sus doctrinas y sus definiciones de misericordia, amor y justicia en lugar de las de Dios. Y cuando ellos y nosotros
nos negamos a aceptar a Dios por lo que la Biblia dice que es, y cómo Él juzga y cómo actúa, entonces hemos cometido idolatría. Y esto no lo digo ni en forma alegórica ni metafórica, lo digo literalmente. Y las consecuencias de esto como individuos y a nivel nacional son asombrosas. ¿Tú has decidido que Dios es solo amor y misericordia? Eso es idolatría. ¿Crees que en la ira colectiva de Dios otros saldrán perjudicados, pero de alguna manera tú no, porque eres un creyente en Yeshua? Eso es idolatría. ¿Crees que las cadenas perpetuas por asesinato son más justas y misericordiosas porque la venida de Cristo trajo consigo una mentalidad diferente de lo que es la justicia y la misericordia? Lo siento, pero eso es idolatría. Estas y muchas otras suposiciones que se hacen comúnmente sobre Dios son claramente contrarias a lo que su propia palabra nos dice. Aquí es donde radica el problema. Es muy tentador construir un Dios que nos agrade. Un Dios muy atractivo, que nos haga la vida más fácil, que resuelva nuestros problemas, que haga realidad nuestras esperanzas y sueños. Un Dios que evolucione, que satisfaga nuestras demandas culturales y nuestros deseos o placeres personales y nos permita tener libertad. Libertad para hacer lo que queremos, sin culpa, vergüenza o consecuencias. El peligro es que cuando sucumbimos a esta tentación, significa que no estamos adorando al Dios de la Biblia. Estamos adorando al Dios de nuestras mentes. Un Dios que no existe. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento constantemente leemos acerca de someternos a Dios, ¿no es así? Lo escucho entre los creyentes. Sométanse a Dios. ¿Qué significa eso? Someternos y rendirnos a Dios significa, por definición, someter y rendir nuestras mentes y nuestros pensamientos a sus caminos, a sus mandamientos, independientemente de cómo nos sintamos, o de aferrarnos a nuestras propias preferencias y elecciones para beneficio nuestro en el presente. Yeshua enfatizó esta cuestión unas cuantas veces, pero ninguna de forma tan dramática, en mi opinión, como esta ocasión en particular que leemos en Lucas capítulo 14. En Lucas 14 del 26 al 33 leemos esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene suficiente capital para terminarla? Pues si no, cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar». ¿O qué rey, cuando sale a batallar contra otro rey, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Pues si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras por predicadores y maestros. No puedo contarlas todas. Primero, vemos lo que esto no significa. Esto no significa que debemos sentir un intenso desagrado o ser malos u hostiles contra nuestra familia. Bíblicamente, la palabra aborrecer u odiar casi siempre tiene una connotación política.
Aborrecer significa lo contrario a tener lealtad. Significa rechazar. Entonces, si amas a tu rey, eres leal a él y a su autoridad. Si aborreces a tu rey, no le eres leal y rechazas su autoridad. Ahora bien, lo que sí significa es que aquí Yeshua nos habla del alto costo de ser leal a él. Eso tiene un costo elevado. Ya no puedes pensar como solías pensar. No puedes comportarte como solías hacerlo. No puedes priorizar tus relaciones o tu valor como solías priorizarlo. Él debe desplazar a todas las demás lealtades anteriores de tu vida. Él debe tener la mayor posición en todo. Si alguien, cualquier cosa, incluyendo la familia, se interpone en tu camino de tener lealtad a Él u obedecer a tu Padre, se nos ordena a rechazar incluso a nuestra familia si es necesario. Cuenta lo que te cuesta, dice aquí. Considéralo antes de comprometerte con Él. No puedes tener una cosa y la otra. Seguirlo tiene un costo muy alto. No todo es color de rosas. Esta es la realidad. Este es el verdadero Jesús. De esto se trata seguirlo. Esto es lo que Él nos exige como algo no negociable. Es una condición para liberarnos de la muerte eterna debido a nuestro pecado. No existe un Yeshua completamente comprensivo y tolerante que acepta una fidelidad lo suficientemente buena hacia Él y su Padre. Y representarlo de esa manera no solo está equivocado a los ojos de Dios, sino que es nada menos que idolatría. Estas son palabras duras, lo sé. Pero así son las cosas de Dios. Y cada atributo o persona o elemento de Él, como quieras llamarlo, todos tienen el mismo carácter. Esto hace que la sumisión y la entrega a Él sean mucho más difíciles, mucho más serias de lo que parece en la superficie, o como se presentan con demasiada frecuencia a quienes lo buscan. También es cierto que muchas personas al escuchar de Dios y de la salvación de Yeshua, y se apresuraron al frente de la iglesia, hacen la oración de fe para después alejarse y vivir una vida que de ninguna manera refleja quién es Dios y lo que Él exige de nosotros. El verdadero Dios y el verdadero Jesús han sido suavizados hasta volverlos irreconocibles. Si Billy Graham, hace más de 20 años, confesó en una entrevista pública grabada que después de años de estudios de seguimiento, se descubrió que solo alrededor de 1% de los cientos de miles de personas que se presentaron a lo largo de los años para aceptar a Cristo, en muchas de las cruzadas que él hizo, siguieron en la fe. Solo 1%. 1 de cada 100. Es sorprendente. El 99% que rápidamente se alejó actuó movido por la emoción, tras recibir información incompleta, y no calcularon el costo real de ser un seguidor del Mesías Yeshua. No entendían quién era Dios en realidad. Y cuando el costo comenzó a ser evidente, y se les cae esa idea que les atrajo de creer que Dios es una especie de genio, esencialmente renunciaron a lo que habían profesado públicamente. Les pido que piensen y oren bastante sobre esto, que cada uno de ustedes se examine a sí mismo para ver si se ven reflejados en alguna de las cosas que dije. Las referencias al día de Yehove en las Sagradas Escrituras son en realidad más que esas 11 fuera del libro de Joel.
y los 5 que hay dentro del mismo. Se usan algunos términos y expresiones sinónimas que son completamente paralelas a eso y esencialmente significan lo mismo. Hay 21 en total, como mínimo. Por ejemplo, en Ezequiel 30 aparece el día de Jehová de los ejércitos. En Isaías 2 es el día del tumulto para el Señor Jehová de los ejércitos. En Isaías 22, el día de la ira de Jehová. En Lamentaciones 1, el día de la venganza de Jehová. Y hay otros, todos en el mismo estilo. Entonces, cuando vemos este tipo de frases, entiendan que todas apuntan a lo mismo. Todas significan lo mismo que el día de Jehová. Y, aunque ya lo he mencionado, lo voy a repetir. El día de Jehová y todos sus paralelos se derivan de los conceptos bíblicos de la guerra santa. El concepto más importante de la guerra santa que hay que comprender es que solo Dios puede declarar qué es la guerra santa. Si los humanos la declaran porque creen que es un esfuerzo justo, eso no la hace santa. Podría ser una guerra muy digna o necesaria. Me viene a la mente la Segunda Guerra Mundial, pero esa no era una guerra santa. El segundo concepto más importante de la guerra santa que debe considerarse es la ley del anatema, jerem en hebreo. Verán, anatema es una palabra que en el contexto de la guerra santa significa un botín de guerra que le pertenece únicamente a Dios. Y en general, el anatema se aplica a todo lo que se toma o se captura del enemigo en una guerra santa. Personas, animales, posesiones materiales, metales preciosos y joyas, cualquier cosa, todas las cosas. Y como le pertenece a Dios, Él decidirá qué hacer con eso, cómo recibirlo. A veces instruye qué parte de ello se entrega a los sacerdotes, otras veces a soldados y líderes individuales. A veces nada de eso debe ser guardado por humanos, nada en lo absoluto. Entonces, ¿cómo recibe y posee Dios lo que es anatema? Debe ser destruido, generalmente quemado. Y eso incluye personas, animales y posesiones materiales, metales preciosos y joyas, cualquier cosa, todo. Esta realidad también apoya el principio subyacente que hay en los muchos eventos del día de Jehová, que implicarán la muerte de un gran número de personas. Según este principio, todos los humanos pertenecen a Dios. Todos. Él nos ha creado a todos y a cada uno de nosotros. Así que nuestras vidas le pertenecen a Él. En una guerra santa, los que están en contra se consideran anatema. Y aunque, por supuesto, sus muertes son tristes, son de lamentar, Dios tiene todo el derecho de que suceda lo que Él ha ordenado en una guerra santa. Y nadie tiene derecho a cuestionar si todas esas vidas y fortunas que se perdieron fueron justas y equitativas. Tales asuntos son suyos y solo Él decidirá. Bien, continuaremos con el capítulo 1 de Joel la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.